Santo Dios. Pues Dios me los bendiga a todos en esta noche. Hoy vamos a hablar de una vacante, pero una vacante fuera de la iglesia y una vacante dentro de la iglesia. Y lleva por título, Se buscan ayudantes. Mateo 9, del 35 al 38 dice así. Mateo 9, 35 al 38 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nehemías 13:11 dice, por tanto reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Ageo 1:4 dice, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Palabra de Dios. Vacante fuera de la iglesia y vacantes dentro de la iglesia. Cuando alguien está buscando trabajo, pues busca lo que desea y para lo que cualifica. Y si una persona está educada en trabajador social, pues yo no creo que vaya a una ferretería a buscar trabajo. Una, porque todo el que entre a la ferretería viene a buscar herramientas, no consejería. Y dos, pues perdió 5 años de educación y dinero para un oficio que no puede ejercer en una ferretería. Para encontrar el trabajo deseado, tú tienes que tomar en consideración ciertos factores. Tienes que ampliar tu estrategia de búsqueda. Al momento de la búsqueda, tienes que determinar si el área está de acuerdo a tus habilidades y no envías tu resumen a cuanta vacante tú encuentras en el anuncio o en los papeles de que se busca trabajo. Tienes que establecer metas que tú quieres cumplir. Dedicas un tiempo para pensar y para poder conocer tus cualidades y tú consideras el salario y si esa profesión es la que tú quieres hacer por un tiempo largo. Tienes que prestar atención a tu alrededor. El éxito también depende de saber escuchar, poner atención. Tienes que estar siempre listo porque a la hora que te llamen, pues tienes que decir, voy aquí, estoy listo para la entrevista. No puedes dar excusa y decirle a ellos, no, yo quiero que me la des tal día, a tal hora. Vas a la entrevista, te dan el trabajo y comienza el entrenamiento. Pero ¿qué pasó? Tú les vas a decir a ellos, si yo tengo las cualificaciones del trabajo, ¿por qué tú ahora me exiges que yo tengo que entrenar en ese trabajo? No hagas eso, porque tú eres el empleado, tú no eres el dueño. El dueño tiene su visión de la misión que él quiere llevar a cabo para su organización y tú lo que tienes que hacer es unirte a lo que ya él estableció. Pero si eres de las personas que son proactivas, con facilidad de conectarte con otros, pues tienes una mente positiva y vas a poder agarrar el entrenamiento bien y vas a poder así ganar experiencia. Eso es lo que se requiere cuando tú buscas trabajo en algo secular, allá afuera. Pero veamos hoy cómo podemos aplicar esos consejos para la vacante del trabajo de ayudante. Porque en la lectura que leímos hoy, el Señor de la mies está buscando ayudantes y la casa de Dios está abandonada. Todos nosotros somos una parte vital del cuerpo de Cristo. ¿Alguien me oyó? ¿Me oyeron? ¿Quiénes son vitales? Todos nosotros somos vitales. Vamos por un momento a pensar en la máquina más complicada que haya creado el hombre. Nosotros pues nos podemos comparar con ella. Es cierto que no somos idénticos en todo el concepto de la palabra, pero nos podemos comparar con una máquina de muchas maneras. Como una máquina, el cuerpo humano consta de muchas partes. Ahí estamos de acuerdo. Como una máquina, cada parte del cuerpo realiza una tarea especial, pero todas las partes del cuerpo trabajan
juntas para que el cuerpo o la máquina funcionen sin problemas. También como una máquina, el cuerpo necesita energía para funcionar. Si usamos, por ejemplo, el carro, pues el carro necesita gasolina para poder moverse y el cuerpo necesita la energía del oxígeno y de los alimentos. Aunque el cuerpo humano no lo podemos comparar con una máquina así en todo el concepto, pero porque el cuerpo es más complicado. El cuerpo puede hacer cosas que las máquinas no pueden hacer. Por ejemplo, el cuerpo puede crecer para todos lados. El cuerpo puede defenderse de muchas enfermedades. El cuerpo puede repararse a sí mismo a veces cuando hay cortes pequeños. Por ejemplo, el corazón de una persona de 70 años ha bombeado al menos 46 millones de galones de sangre, 46 millones de galones de sangre durante su vida. Una persona de 70 años. Y los riñones han eliminado los desechos de más de 1 millón de galones de sangre. Qué grande es Dios. Entonces, dime hoy, ¿cuál es la parte más importante de tu cuerpo? ¿Tu cabeza? ¿Tu cerebro? ¿Tus ojos? ¿Tu boca? ¿Tus riñones? Todas las partes de nuestro cuerpo son muy importantes. Cada parte del cuerpo es útil y así como todos somos nosotros una parte vital del cuerpo de Cristo. La obra de Dios hoy día no se está haciendo de la manera que lo hicieron Jesús y sus apóstoles. El dinero, la competencia, el celo se han convertido en el factor más importante de la obra cristiana de hoy día. Pero nada de eso fue nunca un factor o un problema en el tiempo del Señor y sus apóstoles. ¿Será posible que podamos hacer la obra de Dios hoy de la manera que la hicieron Jesús y sus discípulos? A mí me parece que sí. Si estudiamos bien las cualificaciones de estos trabajos, vamos a ver que todos cualificamos para este empleo. Cristo viene pronto. La mies es mucha y se buscan ayudantes. Y yo sé que me vas a decir que ya las cosas no son como antes. Llevamos más de un poquito más de un año todos encerrados, aislados los unos de los otros. Muchos están frustrados porque ya no pueden hacer nada como lo hacían antes. Casi todos han sentido el temor, el miedo ante esta pandemia global. Pero hoy te quiero poner a pensar, y será que quizás ahora nosotros podemos entender mejor la situación de los primeros discípulos. Arrestan y crucifican a Jesús. Todos ellos entran en pánico y todos optaron por encerrarse. Se escondieron, tuvieron miedo. Mucho miedo. Jesús resucita de entre los muertos. Las mujeres van y testifican de que Él está vivo. Él mismo se les aparece y aún así se les hace difícil salir del encerramiento para ir a decirle al mundo la salvación y la nueva vida que podían tener en Cristo. Jesús sabía que ellos solo y por su cuenta no iban a poder cumplir con la misión de evangelizar a Jerusalén y mucho menos de llevar la buena nueva de salvación a las naciones. Tenían que pasar por el proceso de entrenamiento. Tenían que conocer la visión de la misión que Dios tenía para el pecador. En un trabajo secular, una vez que te dan el empleo, tienes que llenar un montón de papeleo. Tienes que enseñar el certificado de nacimiento, la tarjeta del seguro social, hacerte el examen de la droga, sacarte huellas digitales para entonces comenzar el entrenamiento. Este trabajo del que te estoy hablando, donde se están buscando ayudantes, también tienes que llenar papeleo. Primero tienes que arrepentirte de los hábitos del pecado, nacer de nuevo en el nombre de Jesús, nacer del Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo y vivir en santidad. Esos son requisitos importantes y quizás te creas que puedes hacer el trabajo sin pasar por este entrenamiento, pero haciéndolo a tu manera no te van a pagar, porque Colosenses 3, 23, 24 y dice: y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Por eso Jesús, la noche antes de su muerte, le enfatizó a los discípulos que no los dejaría solos, que les enviaría el Espíritu Santo, el defensor, el guía, para ayudarles y capacitarlos en la misión evangelizadora. Con todo esto, lo que Jesús les explicó antes de morir, cuando resucita, los encuentra todos reunidos y con temor. Jesús no se enoja, sino que con mucho amor les dice que con miedo no van para ningún lado. Les encarga a que oren hasta recibir el Espíritu Santo de Dios. En una ocasión, allá por el libro de Jueces, en el capítulo 6 y 7, el pueblo de Israel estaba bien asustado y habían sido abusados por los madianitas. Y oraron a Dios, y Dios llamó a Gedeón para que llamara a los hombres que fueran a pelear contra los madianitas. Y ustedes saben cómo son las cosas cuando se inventa un viaje. Todos quieren ir. Y cuando se les explica lo que conlleva el asunto, muchos cambian de mente. Pues así pasó con Gedeón. Aparecieron 32,000 hombres, 32,000 israelitas para luchar contra los madianitas. Dios le dice a Gedeón, mira, pídele a todos los miedosos que se vayan, que esto no es para miedosos. Óyeme, se fueron 22,000. En ese momento se quedaron 10,000 y Dios siguió eliminando los que no tenían el corazón alineado con el propósito, con la misma visión, en la misión que Dios había preparado para esa victoria. Solo quedaron 300 hombres y Dios hizo lo que quería hacer. Su nombre fue glorificado y ellos obtuvieron la victoria. La ciudad de Rochester puede ser cambiada con obreros que no tengan miedo y tengan el corazón alineado con el propósito de Dios. Aleluya. Los discípulos oraron por 40 días y guardaron distancia con los demás de esa época. Era algo así como una cuarentena social. Cuando Jesús asciende al cielo, de nuevo les manda a encerrarse y a orar por varios días más hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo de Dios que Él les había prometido. Mientras tanto, el pueblo por allí creía que con la muerte de Jesús se había todo pasado a la historia, como ya había pasado con otros hombres. El líder moría, el líder religioso moría y ahí acababa la religión. Quizás Rochester crea que las iglesias se cayeron, pero el movimiento de Jesús era y es diferente, precisamente por lo que estaba por suceder en el día 50 del aislamiento de los discípulos, la llegada del Espíritu Santo de Dios. Y yo te pregunto ahora, ¿has usado tú este aislamiento para llenarte del Espíritu Santo? ¿Te has metido, ya que estás encerrado de todo, para llenarte del Espíritu Santo de Dios? Si dijiste que no, comienza. Si dijiste que sí, ya tienes las cualificaciones para este trabajo. Aleluya. El Espíritu Santo fue quien capacitó a los discípulos a convertirse en testigos del poder y del amor de Dios manifiestos en Jesús y en su ministerio. Así los discípulos perdieron el miedo, salieron a las calles y a las plazas públicas para proclamar el arrepentimiento y la salvación. Lucas nos dice en el libro de Hechos que estaban reunidos, estaban orando cuando el Espíritu Santo vino como un soplo huracanado y vino sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. 2 veces dice Lucas que las personas que vieron lo que pasó quedaron atónitas y perplejas. Eso fue algo impactante. Todos se preguntaban, ¿qué significa esto? Qué buena pregunta. ¿Qué significa todo esto para nosotros que nos hemos encontrado en una situación de aislamiento, así como los discípulos antes del Pentecostés? Lo primero que te voy a decir es que Pentecostés significa que Jesús nunca falta a su promesa de no dejarnos solos, pues lo cumplió con los primeros discípulos y de esa misma
esa misma promesa es para nosotros hoy. Dios es fiel, Él no miente. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. El mensaje de Pentecostés es para nosotros también, porque Jesús está con su iglesia hasta el fin. Está con nosotros hoy. No hay por qué temer. El temor, en pocas palabras, es incredulidad. Y nos lo dijeron en estos días, nos dijeron eso. Cuando la incredulidad empieza a dominar nuestros pensamientos, el temor se apodera de nuestras emociones. Dios es bondadoso y comprensivo en cuanto a nuestras debilidades se trata, pero sin embargo, Él quiere que sigamos adelante en fe. La Biblia es clara en cuanto a la fe no madura y que no se fortalece si no hay prueba. Se fortalece y madura si hay pruebas. La adversidad es la herramienta más eficaz de Dios para desarrollar una fe fuerte. Dios permite que cada uno de nosotros pase a través de situaciones en la medida que aprendemos a obedecer la palabra de Dios y le permitimos que sature nuestros pensamientos. Nos damos cuenta que cada prueba o tribulación se convierte en un peldaño, en un escalón de una fe más sólida y profunda. Nos da esa capacidad de decir: Él me sustentó en el pasado, Él me llevará hoy y Él me sostendrá en el futuro. Dios obró de esta manera en la vida de David. Cuando David se ofreció a pelear con Goliat, él dijo: el Señor me ha librado de las garras del león, el Señor me ha librado de las garras del oso, el Señor me va a librar de este filisteo. Aleluya. Iglesia, yo quiero decirte que si Dios te ha librado de tantas cosas en el pasado, te ha librado a muchos de nosotros hasta de la muerte, Él también te va a librar de esta plaga. David conocía al Dios que lo había sostenido a través de situaciones peligrosas en el pasado. Él había visto y experimentado el poder y la protección de Dios en su vida, y esto desarrolló en él una fe audaz. El Espíritu Santo nos empodera a que confiemos en Dios a pesar de nuestros temores. Dios actúa para eliminar el miedo y Él nos capacita si queremos ser usados por Él. Jesús enseñó a los que el Espíritu vendría para convertirlos en testigos de la resurrección y la acción salvadora. El Espíritu vino sobre ellos, hombres y mujeres, y los llenó de su poder. Cristo viene pronto, la mies es mucha y se buscan ayudantes. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, esto se presentó como la gran diversidad de talentos que ya ellos poseían, puestos en acción delante de la gente del mundo. Las naciones fueron representadas por las lenguas de Pedro y de sus compañeros. Ellos hablaron en su lengua nativa, hablaron de tal manera que entendieron el mensaje. Personas de muchos países, que si partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. El mensaje de Jesús sería para todas las naciones. Y cómo tú y yo podemos hablar de tal manera que la gente pueda entender el mensaje. Eso es fácil. Vamos por lo menos a ir a empezar con los 7 pecados que Dios aborrece. Uno de ellos es los ojos altivos. Esos representan los que son orgullosos, vanidosos, y tienen antipatía, son autosuficientes. Pero ahora los ojos altivos pueden ir y llevar el mensaje a todo el que habla ese idioma y decirle: mira, yo era así, Cristo me cambió, también te puede cambiar a ti. Otro pecado grande es la lengua mentirosa. Representa a los que son envidiosos. Ellos no tienen amor porque el amor se goza de la verdad. Pero ahora los mentirosos pueden llevar el mensaje a todos los que hablan ese idioma y decirle: mira, yo también era así, Cristo me transformó, también lo puede hacer contigo.
Otro pecado bien malo, las manos derramadoras de sangre inocente. Eso representa a los que tienen un desorden exagerado por el placer de comer, de beber, de subir más alto que nadie, de pararse en la cabeza de uno para llegar a la cima. Son traidores. Pero ahora los ex derramadores de sangre inocente pueden ir y decirle a esos que hablan ese idioma y decirle: Cristo me transformó, yo era así, Él puede también cambiarte a ti. Hay otros bien malos, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Eso representa la lujuria. Ese es un enfoque egoísta a la intimidad con la que no fue bendecida por el juramento matrimonial. Que si la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas. Pero ahora los ex maquinadores de pensamientos inicuos pueden decirle a esos: yo era así y Cristo me cambió, también te puede cambiar a ti. Los pies presurosos para correr al mar representan la ira, el rencor, ese deseo excesivo de venganza. Pero ahora los ex presurosos para correr al mar pueden decirle a todos los que hablan ese idioma: yo también era así. Y Jesús en su misericordia me cambió. Él puede hacer lo mismo contigo. El testigo falso que habla mentiras representa al codicioso, como que quiere todo lo que el otro tiene y habla mentira para que se lo quiten a este y me lo den a mí. Ahora los ex testigos falsos que hablan mentiras pueden hablar el mismo idioma con aquellos allá afuera y decirle: Dios cambia, me cambió a mí, te puede cambiar a ti. El que siembra discordia entre hermanos, otro pecado de los que Dios aborrece, representa a los vagos, a los perezosos. Como no tienen nada que hacer, tienen que sacarle el cuero al otro. Uno hablando del otro hermano y el otro hermano hablando del otro hermano. Y se la pasan así. Y hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan. Pero ahora los ex siembra discordia pueden ir y llevar el mensaje a los que hablan ese idioma y decirle: ay, yo también era así y Cristo me cambió. Él también puede hacerlo contigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Santo es Dios. Segunda de Corintios 3:2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nosotros en nuestra abundante diversidad hemos recibido el Espíritu Santo de Dios que Pedro y los demás discípulos recibieron. Este Espíritu permanece con la iglesia en todos los tiempos, en todo el mundo. Es una promesa que no se ha retractado y no se va a retractar. Dios está con nosotros donde estemos. Suelta el miedo, porque Cristo viene pronto. La mies es mucha y se buscan ayudantes. Ahora bien, cuando alguien va al doctor quejándose de que le duele algo en el cuerpo, después que el doctor se ha cansado de darte las pastillas de todos los colores, te manda a que te haga un MRI. Y llegan los resultados y el doctor concluye: bueno, esa parte hay que cortarla y echarla afuera. Y nosotros somos todos parte vital del cuerpo de Cristo. Todos estamos equipados a una función específica. Y si no lo hacemos, nos cortan, pues no sirve. Yo sé de alguien que tuvieron que picarle los 2 deditos pequeños de un pie. Él quiso seguir trabajando, pero tuvo entonces problemas con la espalda, porque entonces el desbalance lo hacía hacer fuerza y no podía hacer su trabajo bien y tuvo que retirarse. Ese dedito chiquito y feo con una uña tan chiquitita y toda virada es bien importante en el cuerpo. Se buscan ayudantes fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. No todos pueden ser cabeza, no todos pueden ser manos. Algunos tienen que ser el dedito chiquito feo, porque este te mantiene en balance.
Jesús es nuestro ejemplo por excelencia. Y Mateo dice que Jesús recorría todas las ciudades, enseñando, predicando, sanando enfermedades, sanando dolencia. Nuestro Jesús sentía compasión por las multitudes. En ningún sitio leí que se estaba quejando de que le dolían los pies, que tenía calor, que tenía frío, que tenía hambre, que tenía mucho trabajo de carpintería atrasado y por eso no podía hacer el trabajo que el Padre le había encomendado. Si Jesús no se quejaba, ¿por qué te quejas tú? Deja de quejar por todo y di aleluya y ponte a trabajar. Aleluya. Hay trabajo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en el patio de la iglesia, en los baños de la iglesia, en los hogares de la iglesia, en la comunidad de la iglesia. Mi Jesús dijo, los obreros son pocos. Hay una cosecha lista, pero no tiene suficientes segadores. Es una imagen interesante, ¿no creen? Que en Efesios 1, de 3 al 11, el Señor dice que Él cumplirá su propósito, que incluye la salvación de sus elegidos. Y sin embargo, al mismo tiempo, ha elegido a salvar a las personas perdidas a través de aquellos a quienes ya ha salvado. Él pudo haber usado ángeles que quizás pudieran haber hecho el trabajo mejor que nosotros, pero Él nos eligió a nosotros. Él te eligió a ti y me eligió a mí. Aquí está el truco. Si eres una oveja de Jesús, Él quiere que te veas a ti mismo como un trabajador en su cosecha. No es por accidente que en Mateo Jesús llame a sus discípulos y les asigne el ministerio. Hasta este punto Jesús ha hecho todo el ministerio mientras los discípulos estaban mirando, pero ahora involucra a los discípulos. Si estás pensando, pero a mí no me han llamado al ministerio de tiempo completo, no estás entendiendo el mensaje. Los obreros de la mies del Señor no son solo aquellos que fueron llamados al ministerio por completo, son aquellos que han probado la salvación de Dios y las cuentan a otros. Ellos cuentan a otros lo que Él ha hecho por sus almas. Yo quiero que tú sepas que somos sal. Somos sal. Tú y yo fuimos llamados a ser sal. Y la mucha sal provoca sed. Aleluya. Jesús quiere que nosotros abramos los ojos hoy y veamos la cosecha a nuestro alrededor, para que seamos un trabajador cosechando almas que necesitan del buen pastor. Y los que no puedan trabajar afuera, pues pueden trabajar adentro, porque todos tienen una función en el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano tiene piezas adentro que están ejerciendo un trabajo y nadie las ve, y también tiene piezas afuera que están ejerciendo un trabajo y todos las pueden ver. Entonces vamos a ser como nuestro Salvador. Necesitamos ver como vio Jesús, caminar como caminó Jesús, hacer como Jesús hizo y ver la gran necesidad de la gente perdida, la gran cosecha de personas perdidas y la gran necesidad de más trabajadores para la cosecha de la gente perdida. Ver como Jesús miró. Aplica la aplicación, es sencilla. El trabajo es bueno y los beneficios son mucho mejor. Porque Cristo viene pronto, la mies es mucha y se buscan ayudantes. Dios te bendiga.